de llamar la atención que sigan tan interesados los medios extranjeros, los medios internacionales, en las campañitas en torno a Andrés Manuel López Obrador. De hecho, el presidente dice en la mañanera que es timbre de orgullo que el New York Times, el Washington Post lo calumnien. Y creo que se ve muy mesurado el presidente cuando habla de calumnias. Es toda una campaña desde este Washington Post en el que escriben los León Krause y los Carlos Loret de Mola, y en el Washington Post en el que hablan de si México ya va rumbo a la venezolalización. Bueno, por ahí va la cosa, mi querida Renata Turrent. Totalmente. No, no, a mí me gustaría tratar de responder esto recordándole a la gente que el New York Times fue de los medios de comunicación internacionales que estuvieron defendiendo y aplaudiendo y eh, matizando la invasión, múltiples invasiones que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Ellos estuvieron a favor de la guerra de Irak. Entonces no sorprende que tengan un enfoque, una línea editorial intervencionista, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una estrategia de política exterior distinta dependiendo con el país con el que esté tratando. Es claro que su intervencionismo en Medio Oriente o en otros países del mundo va a ser muy distinto a con su país vecino, que es México, ¿no? Entonces, eso no significa que Estados Unidos no haya intentado toda la vida intervenir en nuestra política interna. Eso es obvio que lo hace, todos lo sabemos, no siempre lo ha hecho. Y que por primera vez en décadas existe un presidente que abiertamente dice, a ver, podemos negociar, somos vecinos, somos naciones amigas, tenemos muchos intereses en común, no nos vamos a pelear, por supuesto, con Sansón a las patadas, pero somos una nación soberana y necesitamos que respeten nuestra soberanía energética, nuestras decisiones de seguridad pública, nuestras decisiones de política interna. Y eso no le ha gustado a los gringos porque llevan, en específico en el periodo neoliberal, teniendo una injerencia en la política interna mexicana tremenda. Entonces, los medios de comunicación en todo el mundo, pero por supuesto estos grandes medios de comunicación estadounidenses o europeos, pero en este caso estamos hablando del Washington Post y del New York Times, que son estadounidenses, bueno, son brazos políticos de los estadounidenses, del gobierno estadounidense, ¿no? A veces, en específico, estos dos quizá les sirven más a los intereses de los demócratas, que hoy gobiernan la Casa Blanca, pero bueno, también los republicanos tienen sus medios de comunicación que hacen este tipo de políticas. Sin embargo, tanto republicanos como demócratas, si en algo coinciden, es en su política de injerencia en otros países, ya sea directa, como lo hacen en algunos países de Medio Oriente, o más indirecta, como lo hacen en Latinoamérica, ¿no? Digo, indirecta entre comillas, porque luego tenemos casos como el de Bolivia, que ahí andaban casi en primera fila, ¿no? Pero bueno, si en algo logran coincidir los demócratas y los republicanos es en esta política pública de tratar de estarse metiendo en los asuntos internos de todos los países, y no sorprende que el Washington Post o el New York Times lo hagan, sobre todo, repito, cuando tienen un historial de haber defendido invasiones militares en otros países, ¿no? Ahora, lo que sí es nuevo y es distinto es que exista una respuesta política como la que da el presidente en las mañaneras, donde incluso los llamó pasquines porque están comportándose como tal, con todo respeto, ¿no? No dudo que haya grandes periodistas en esos medios y que hagan buen trabajo de investigación en algunas cosas, pero de que están haciendo política en este caso y en muchos otros también, no cabe duda, como casi cualquier medio de comunicación corporativo o prácticamente no, en realidad es que no puedo pensar en ningún medio corporativo de comunicación que no haga política, ¿no? A mí lo único que a mí me gustaría agregar en este punto, más allá de el gusto que me da ver a un presidente defendiendo nuestra soberanía y nuestras decisiones de política interna
con grandes medios de comunicación que tienen presencia en todo el mundo, es que sería muy bueno que estos medios de comunicación, así como son relativamente transparentes o transparentes, y eso es algo que yo le reconozco a los medios estadounidenses, en decir, nosotros le llaman el endorsement en Estados Unidos, nosotros estamos con, incluso en las primarias, ¿no? En las elecciones primarias de los demócratas, dicen, me parece que el New York Times el año pasado, cuando hubo elecciones internas de los demócratas, estaba con Elizabeth Warren, ¿no? Una de las candidatas, ni siquiera estaba con Joe Biden. Entonces son muy transparentes en qué candidato o candidata están apoyando, y bajo esa premisa de transparencia, pues ellos hacen su línea editorial, y eso me parece muy sano para una democracia. Ahora, ojalá que también lo hicieran con otros temas, ¿no? Y que también dijeran, nosotros estamos abiertamente por una política intervencionista de los Estados Unidos porque creemos que es mejor que Estados Unidos domine el mundo de la manera en la que lo ha hecho a que la acabe dominando China. Perfecto, puedes estar a favor o en contra, pero por lo menos uno ya sabe en qué línea editorial se están parando en cuanto a política exterior, y nos está leyendo esto desde otros lados del mundo como si fuera un reportaje meramente periodístico, y no una intervención política por parte de un gran medio de comunicación que tiene presencia en todo el mundo. Entonces, ojalá que tuvieran esta honestidad, pero sí recordarle a la gente que tanto en México, así como funciona el Universal, el Reforma, así funcionan también los medios de comunicación allá. Lo que pasa es que son medios de comunicación que tienen presencia en todo el mundo, y entonces no solamente tienen posturas políticas y hacen política en Estados Unidos, sino también en otros países. Entonces, como tú ya bien decías, no es casualidad que en el Washington Post escriba Loret de Mola, de repente me parece, pero que León Krause tiene ahí su columna constantemente, etcétera. Hay que leer a quién llaman en el New York Times, en el Washington Post, para saber que la manera en la que están entendiendo la política mexicana, pues es muy sesgada, y están representando en realidad una porción minoritaria del electorado mexicano, ¿no? Porque están representando esta oposición que pues es aproximadamente un 30% a lo mucho, ¿no? Del electorado, cuando en realidad no están reflejando la realidad del país, donde hay un 70% que apoya que apoyamos el proyecto de transformación. Entonces eso me parece muy deshonesto. Y yo nada más para cerrar les voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo tuve la oportunidad de que escuché un podcast que es, la verdad es muy bueno, del New York Times, que se llama El Daily, y yo lo escucho para saber un poco lo que está pasando en Estados Unidos, en media hora, donde te explican el tema más importante del día. Hicieron cuando estaba echándose para atrás Roe versus Wade, que era fallo de la Suprema Corte donde permitía el aborto a las mujeres y lo estaban echando para atrás, hicieron un reportaje de unas organizaciones de la sociedad civil en Guanajuato, aquí en México, que ayudaban a las mujeres a ya sea venirse acá a México o les enseñaban cómo tomarse el misoprostol para abortar. Y si bien creo que el reportaje está muy bien hecho y todo, pues yo les escribí a decirles, está muy bien su reportaje, pero también sería importante que mencionaran el modelo de aborto que se hace en México, ¿no? Que es gratuito, seguro, no se ha muerto ninguna mujer, etcétera. Y sí me contestaron, no sé por qué, pero sí me contestaron, y yo tuve la oportunidad de hacer la traducción. Y ya que entrevistaron a la secretaria de salud de aquí de la Ciudad de México, que es el modelo pues más antiguo de interrupción legal del embarazo y más exitoso, y se ha usado no solamente en otros estados de México, sino en otros países de Latinoamérica, etcétera. Y para mi sorpresa, cuando leo después la traducción, pues sí mencionan algunas cosas importantes, pero siempre como tratando de cuidar, no, digamos, reconocer el trabajo tan importante de apropiación de derechos y sobre todo de rectoría de la salud pública que se tiene aquí en la Ciudad de México y en otros estados donde gobierna Morena, y donde se está dando este servicio de manera gratuita y de manera segura. Un poco me pareció curioso que, a pesar de que la doctora Oliva, que es la secretaria de Salud de la Ciudad de México, insistió en la importancia de la recuperación del Estado, de este proyecto de la 4T, esa parte no fue incluida, ¿no? Entonces, nada más un poco como para ejemplificar que los medios de comunicación de otros países, pues claro que también tienen sus sesgos políticos y que hacen política con sus medios de comunicación. También hay que decir que